¿Cuánto puede llegar a costar conseguir un fallo favorable? ¿100 millones de pesos? Al menos es lo que dicen testimonios en el caso de Ángela Vivanco, que deja de ser ya un problema de ética para convertirse en una trama mucho más compleja, derivada del caso Audios, que ahora tiene en la mira a otra ex ministra, Verónica Sabaj. Mientras los tribunales viven su hora más oscura, la justicia se prepara para abrirle la puerta al pasado. Estados Unidos decidió expulsar al ex agente de la DINA Armando Fernández Larios, a quien lo esperan en Chile varias condenas por violaciones a los derechos humanos. El Poder Judicial vive días complejos, mientras que el Poder Legislativo se pone al día, pero demasiado tarde, aprobando recién ahora una ley de incendios. En política, Kast le baja el perfil a la primera controversia de su futura vocera, y en la izquierda ni los llamados de emergencia del presidente Boric logran frenar el divorcio entre el socialismo democrático y el Frente Amplio y los comunistas. El dólar se desploma a niveles del 2023, el Banco Central mantiene las tasas y la India y la Unión Europea firman la madre de todos los acuerdos comerciales. Un día para saber cuánto cuesta la impunidad y cuánto vale la estabilidad. Así parte el día. Este es el Shot de hoy miércoles 28 de enero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El abogado Eduardo Lagos, quien representó al consorcio Velas Movitech en su millonaria disputa contra Codelco, entregó un testimonio clave. Confesó ante la Fiscalía la existencia de una venta de fallos y detalló que su socio en la defensa de la empresa bielorrusa, el abogado Mario Vargas, pidió explícitamente 100 millones para Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, a cambio de asegurar una sentencia favorable en la Corte Suprema, de la cual la abogada era ministra. Según Lagos, la operación consistía en conseguir que la tercera sala acogiera los recursos del holding bielorruso y revirtiera decisiones anteriores adversas a la empresa estatal. La Fiscalía sostiene que estos pagos se habrían canalizado a través de la pareja de Ángela Vivanco, lo que explicaría depósitos, boletas y dinero en efectivo incautado en la casa del matrimonio. Esta acusación de cohecho se ve reforzada por los antecedentes de la Fiscalía, que confirman un vínculo íntimo y constante entre la ex jueza y los abogados litigantes. Un cruce de registros migratorios reveló que Vivanco coincidió en al menos 4 viajes internacionales con directivos de Velas Movitech y con los propios abogados Lagos y Vargas, incluyendo destinos como Miami y Europa. En total, se contabilizan 7 coincidencias entre vuelos, estadías y reuniones, lo que llevó a la Fiscalía a concluir que 7 veces juntos es un patrón de conducta incompatible con la imparcialidad judicial y no es una casualidad. Derriba la defensa de la exministra, que insistía en que su relación con el consorcio era lejana y meramente institucional. El caso no se limita a su periodo en el estrado. La abogada de Codelco, Carolina Sepúlveda, denunció que Vivanco siguió ejerciendo su influencia en causas vinculadas al caso incluso después de dejar la Suprema, mediante contactos y opiniones que habrían buscado mantener alineada la interpretación de sus ex colegas. Y a esto se suma la declaración del exministro Sergio Muñoz, quien declaró ante la Fiscalía que había preocupación en el Pleno por el exceso de protagonismo de Vivanco, sus apariciones públicas y su rol en temas sensibles como las ISAPRES. También relató episodios de tensiones y amenazas cruzadas entre jueces a raíz de sus posturas, con cartas internas y discusiones por la exposición mediática de algunos fallos. En medio del escándalo, la defensa de la exministra intentó contener el daño de imagen tras la difusión de una fotografía de la incautación que mostraba fajos de billetes esparcidos sobre una cama. Su abogado buscó desdramatizar el hallazgo, argumentando que se trata de ahorros personales y no de dinero ilícito, una explicación que choca, sin embargo, con la gravedad de los testimonios acumulados. Lo que partió como una investigación por tráfico de influencias ha mutado a una eventual trama de corrupción pura y dura. Lo que se discute ya no es solo si hubo irregularidades, sino si la Suprema albergó un esquema donde sentencias judiciales se convirtieron de facto en un bien transable. Habrá que decir que la crisis de confianza en el Poder Judicial sumó un nuevo capítulo con nombre propio, Verónica Sabaj. La Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada en su contra y abrió la puerta a que la exministra sea formalizada por el Ministerio Público, tal como ocurrió con Ángela Vivanco. El caso se enmarca en la misma investigación conocida como caso Audio, originada en las filtraciones de conversaciones del abogado Luis Hermosilla, donde se hablaba de influencias en causas relevantes. A Sabaj
se le atribuye haber intervenido de forma indebida en procesos vinculados a empresas y contribuyentes de alto perfil, en coordinación aparente con abogados que hoy están imputados por cohecho y delitos tributarios. Esta querella sostiene que la exministra habría actuado de manera parcial, favoreciendo posiciones específicas y manteniendo contactos extraprocesales con litigantes, lo que vulnera evidentemente el deber de imparcialidad del cargo. Al acoger el libelo, la Corte Suprema concluyó que existen antecedentes serios y verosímiles, dijo, que justifican la investigación penal, lo que implica retirarle el fuero y permitir indagatorias más intrusivas. Con Vivanco ya formalizaba y Sabaj bajo la misma figura de querella de capítulos. El caso Audios pasó de ser una polémica por filtraciones a transformarse en una ofensiva directa contra la antigua imagen de intocabilidad que tenía el Poder Judicial. Y tras décadas de impunidad en suelo norteamericano, el pasado alcanzó a Armando Fernández Larios. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, o sea, la Policía Migratoria de Estados Unidos, detuvo al ex agente de la DINA y confirmó que será expulsado de Estados Unidos, donde residía desde fines de los años 80. Esto, recordemos, después de haber negociado una breve condena tras confesar el crimen en Washington del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria, la norteamericana Ronnie Moffitt. Las autoridades norteamericanas lo detuvieron debido a irregularidades en su estatus migratorio y a la vigencia de órdenes en su contra. Fernández Larios es requerido por la justicia chilena para enfrentar múltiples condenas pendientes por crímenes de lesa humanidad. Incluyen su participación en el asesinato en Buenos Aires del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, así como en la llamada Caravana de la Muerte. Aunque ya había sido condenado en ausencia, el ex agente se mantuvo por décadas viviendo en Estados Unidos, donde trabajó en el sector privado. La decisión de expulsarlo abre la vía para que Chile pida su entrega y se cumplan las penas pendientes en cárceles nacionales. La detención de expulsarlo marca el fin de su estatus de protección en Estados Unidos, que durante años rechazó las extradiciones. Para la familia de las víctimas, el eventual retorno de Fernández Larios no solo tiene valor judicial, sino que también simbólico. Refuerza la idea de que incluso décadas después, los responsables de crímenes de Estado pueden terminar respondiendo ante los tribunales. El presidente electo José Antonio Kast continúa su despliegue internacional, aunque con la contingencia doméstica pisándole los talones. Desde Panamá, y antes de confirmar su aterrizaje este jueves en El Salvador para reunirse por fin con Nayib Bukele, Kast envió una señal de pragmatismo económico al calificar a Brasil, liderado por Lula da Silva, como un socio comercial muy importante. Separó así aguas entre la ideología y los negocios. Sin embargo, su atención debió volver a Chile para intentar cerrar el flanco abierto por los dichos de su futura vocera, Mara Sedini, sobre la nominación de Trinidad Steinert en seguridad. Kast calificó como artificial la discusión y dijo que el ofrecimiento a la futura ministra de Seguridad fue oportuno y dentro de los tiempos adecuados. Descartó cualquier vulneración a la independencia del Ministerio Público. También recalcó que su gobierno será inflexible con la delincuencia, pero insistió en que las decisiones se han tomado respetando las normas y que las críticas responden a un intento de desgastar al gabinete antes de asumir. La gira funciona así en dos planos. Por un lado, proyectar orden y alianzas estratégicas en el extranjero, no importa con quién, y por otro, opta por bajarle el perfil a los errores no forzados de su equipo, apostando a que la polémica se diluya antes del cambio de mando. Y mientras tanto, la fractura en la izquierda sigue generando réplicas internas. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, inició una ronda de reuniones con diputados de su colectividad que rechazan el divorcio con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Buscan ordenar la casa ella en medio de las acusaciones cruzadas que se han generado al interior de su propio partido. Hay parlamentarios, digamos los del ala más joven del Partido Socialista, que plantearon que romper con el Frente Amplio y los comunistas debilita a la izquierda frente al gobierno de Kast y que el socialismo no puede quedar atrapado entre una derecha dura y un Frente Amplio empujado a una oposición más frontal. Esta tensión escaló al punto que el propio presidente Gabriel Boric intervino directamente. Se filtró, según ex ante, una tensa llamada del mandatario a Paulina Bodanovich en plena crisis, intentando evitar que el socialismo democrático consolide su aislamiento de las fuerzas de gobierno saliente. El mandatario habría expresado su preocupación por la señal de ruptura y por cómo afecta la unidad del bloque que lo sostuvo en el gobierno, instando a no tomar decisiones irreversibles solo en caliente.
Bogdanovich, por su parte, ha intentado matizar. Dijo que el Partido Socialista no busca un quiebre definitivo, sino redefinir la relación y recuperar identidad, mientras en el partido se enfrentan generaciones que ven el futuro de la izquierda con mapas muy distintos. El resultado es una izquierda que, a semanas del cambio de mando, sigue discutiendo más consigo misma que con el gobierno entrante, en un contexto donde la oposición a Kast aún no termina de dibujar su rostro. Y en medio de una temporada marcada por incendios forestales, el Senado aprobó finalmente la llamada Ley de Incendios, aunque el camino estuvo lleno de recriminaciones y llega bastante tarde. El debate se tensionó especialmente por un cruce entre la senadora y futura ministra Jimena Rincón y la actual vocera Camila Vallejo, con acusaciones sobre falta de rapidez y voluntad política para sacar adelante la norma. Su aprobación se destrabó luego de recriminaciones cruzadas sobre la ideología detrás del proyecto versus la urgencia de esta emergencia. Pese a ese clima, la ley fue despachada y establece un marco más robusto para la prevención y también la persecución de incendios forestales. Entre sus medidas, contempla endurecer sanciones para quienes provoquen siniestros, mejorar la coordinación entre organismos como CONAF, Senapred y las municipalidades, y fortalecer herramientas de planificación territorial para reducir el riesgo de zonas de interfaz urbano-rural. También incorpora obligaciones para grandes propietarios forestales y empresas respecto de cortafuegos y el manejo de suelos. Lo que se busca, en el fondo, es evitar que bosques mal gestionados se conviertan en combustible. El acuerdo final muestra que, incluso con tensiones, el Congreso puede reaccionar frente a emergencias reiteradas. La incógnita ahora es si la implementación llegará tan rápido como el próximo verano. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. El Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 4,5%, argumentando que la inflación camina en la senda correcta y que incluso se proyecta menor a la prevista en el IPOM de diciembre. La señal apunta a consolidar el proceso de control inflacionario sin apurar recortes que puedan recalentarse más adelante y fue leída como un gesto de cautela en un escenario externo incierto. El dólar, mientras tanto, profundizó su caída y perforó los 860 pesos, marcando su nivel más bajo desde septiembre del 2023. El movimiento responde a un muy buen precio del cobre que fortalece el peso chileno, ya que a nivel global los mercados están reaccionando a un fenómeno denominado Sell America, impulsado por la incertidumbre ante políticas comerciales y también amenazas arancelarias en Estados Unidos. Además, los datos de inflación más moderados en Estados Unidos también influyeron. Y el nuevo IVA a las compras internacionales en plataformas como Shein, AliExpress y Amazon debutó con fuerza. Logró una recaudación inicial de $42 millones en su primer balance, superando las expectativas iniciales del Ministerio de Hacienda. La cifra confirma que el comercio electrónico transfronterizo dejó de ser un hueco fiscal y se está integrando a la base tributaria, aunque para los consumidores también se ha traducido en precios finales más altos. Internacional. Y en el tablero global, la Unión Europea y la India cerraron lo que describen como la madre de todos los acuerdos comerciales. El pacto, que aún debe pasar por ratificaciones internas, apunta a reducir aranceles, facilitar inversiones y profundizar la cooperación tecnológica y energética entre el bloque europeo y la potencia asiática. El acuerdo se lee como un intento explícito de ambos actores por equilibrar la influencia de Estados Unidos y China en el comercio mundial, ofreciendo una alternativa de integración que no pase solo por Washington o Beijing. Para Europa, India representa un mercado enorme y un socio estratégico en la región Indo-Pacífico. Para Nueva Delhi, el acceso preferencial al mercado europeo puede ser una palanca clave para sostener su crecimiento a largo plazo. El pacto también incluye capítulos sobre estándares ambientales, laborales y digitales para cumplir con las prioridades regulatorias que tiene la Unión Europea. En un mundo cada vez más fragmentado, esta alianza entre europeos y la India es un recordatorio de que la geopolítica económica ya no es un juego de dos, sino de múltiples bloques que buscan no quedar atrapados entre dos gigantes. Una respuesta directa al proteccionismo de la era Trump y al expansionismo chino, demostrando que en un mundo polarizado sí existe una tercera vía. Y la crisis desatada por la muerte de un enfermero durante protestas en Minnesota, en Estados Unidos, cobró su primera víctima política, aunque no en la Casa Blanca.
Donald Trump ordenó la remoción inmediata del jefe de la patrulla fronteriza de Minneapolis. La decisión se da en medio de crecientes críticas a la gestión de la Secretaría de Seguridad Nacional y busca descomprimir la presión pública tras la difusión de los videos que desmintieron la versión oficial del gobierno de que la víctima estaba armada al momento de su arresto. Donald Trump aplica su vieja receta con el cambio en Minneapolis. Se remueve a un jefe cuestionado para calmar la presión pública, pero la línea dura en migración sigue exactamente igual. Y la presión de Estados Unidos, por otra parte, se hizo sentir en dos frentes del Caribe latinoamericano. México, según Bloomberg, habría frenado los envíos de petróleo a Cuba en medio de fuertes presiones de Washington que busca limitar el oxígeno económico de La Habana. Los cargamentos mexicanos habían sido un salvavidas clave para la isla en plena crisis energética, por lo que su eventual reducción o suspensión golpea directamente la capacidad del régimen cubano de mantener funcionando su precaria infraestructura. Y en paralelo, Donald Trump salió a remarcar que tiene una muy buena relación con Venezuela, dijo, luego de que la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, afirmara que no acepta órdenes externas tras la caída de Maduro. El comentario del presidente estadounidense busca mostrar control del relato y dejar claro que, pese a las tensiones, la Casa Blanca sigue siendo un actor central en cualquier reconfiguración del poder en Venezuela. La estrategia de Estados Unidos entonces parece bastante clara. Asfixia económica silenciosa para los enemigos ideológicos más débiles como Cuba, mientras mantiene canales pragmáticos abiertos con quienes tienen el petróleo que el mercado necesita, como Venezuela. Y en el flashback de un día como hoy, 28 de enero, en 1823, el sacrificio del padre de la patria. En un acto cargado de emoción, Bernardo O'Higgins abdica como director supremo de Chile. Se abre la chaqueta, muestra el pecho y dice: "Si mi muerte contribuye a la concordia de la patria, tomad". Nadie disparó, pero su renuncia evitó una guerra civil y marcó su exilio eterno al Perú. Un día como hoy, en 1887, el monstruo de hierro comienza la construcción de la Torre Eiffel en París. En su época, los intelectuales la odiaban y la llamaban esqueleto horrible. Hoy, la ciudad no existe sin ella. Una lección de que los haters suelen equivocarse a largo plazo. Un día como hoy, 28 de enero en 1958, el ladrillo del dolor. El carpintero danés Gottfred Kirk Christiansen patenta el diseño moderno del bloque de Lego. Ese día nació el sistema de interconexión que fomenta la creatividad de los niños y que destruye las plantas de los pies de los padres descalzos. Un día como hoy, en 1981, el portador del anillo, nace Elijah Wood. Aunque ha hecho 1000 películas indie y de terror, para la historia siempre será Frodo, el hobbit de los ojos gigantes que cargó con el destino de la Tierra Media hasta el Monte del Destino. Un día como hoy, en 1985, Egos en la puerta. Tras los American Music Awards, las estrellas más grandes del planeta se encierran en un estudio para grabar We Are the World. Con Michael Jackson y Lionel Richie a la cabeza de un proyecto ideado por Harry Belafonte, figuras como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Diana Ross, Steve Perry, Paul Simon y Ray Charles, entre otros, dejaron sus egos afuera para cantar contra el hambre en África, creando el himno benéfico más famoso del mundo. Un día como hoy, 28 de enero de 1986, tragedia en el cielo. A los 73 segundos de su despegue, el transbordador espacial Challenger explota en el aire ante la mirada horrorizada del mundo. La presencia de la profesora Krista McAuliffe a bordo hizo que millones de niños estuvieran viendo el lanzamiento en las escuelas, marcando un trauma generacional. Y un día como hoy, en 1994, Maluma Baby, nace en Medellín Juan Luis Londoño, alias Maluma. Pasó de querer ser futbolista a convertirse en el pretty boy del reggaetón, llevando el acento paisa a las pasarelas de Milán y a los escenarios mundiales. Bueno, atentos con varias cosas. Pese a los ajustes logísticos en su gira, ya se ha confirmado que José Antonio Kast va a continuar su visita por Centroamérica. De hecho, ya está confirmado que va a estar en El Salvador el día jueves, reunión con Nayib Bukele y la visita a la megacárcel Secot, que será la foto principal de su despliegue en seguridad. Hasta hoy se completa el pago de la segunda cuota de la deuda histórica a más de 15.000 docentes, cerrando un primer tramo de la reparación que el gobierno había comprometido con los profesores. Y hoy al mediodía se realiza el lanzamiento del Campeonato Nacional de Fútbol Chileno, que este año se va a llamar Liga de Primera Mercado Libre 2026. Este fue el shot de hoy miércoles 28 de enero del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana jueves.